tienes la necesidad. Hay ventajas y desventajas. También resulta que el libro lo puedes poner aquí. Yo tengo como 5 libros aquí en mi celular, que los he bajado del internet, me ha costado $7 nada más. Y los voy leyendo, voy en el bus, donde quiera que voy, y bajo y voy estudiando el libro, voy leyendo el libro, que ya lo tengo. No tengo que ni siquiera meterme a internet porque a veces lo bajo a mi misma memoria y no tengo ni siquiera que tener internet ni nada, pues ya lo tengo en mi computadora, en mi celular. Nosotros teníamos una librería, les voy a decir, allá en la 70, se llamaba la librería La Fuente, una librería cristiana. La tuvimos por, creo que por 17 años la librería. Y entonces cuando vino el asunto del internet, se cayó la librería, se vino abajo. Entonces hubo que cambiar el sistema y pasarla de estar físicamente en la librería, pasarla al internet. Pero realmente estamos en un mundo cambiante. Entonces dice que hay varios factores que acentúan la necesidad de una nueva tecnología en el ramo de la comunicación. Entonces la número 1 es el aumento, dice, incontenible de la población. O sea que hay demasiada gente, hermano. No es como antes, que les digo que pregonándose se daba un aviso ya porque se le había dado a los miles de personas que estaban, pues ya se les había dado la información. Pero sin embargo, ahora somos millones de personas. Entonces, en base a que somos demasiadas personas, se ha tenido, hermanos, que cambiar toda la dinámica de la comunicación. Por eso es que ahora han surgido estos monstruos de la comunicación. Esto es enorme, hermanos. Esto es enorme. Y miren que se han resuelto también muchos problemas por medio del celular. Ha sido también causa para encerrar a unos y para salvar a otros, porque yo estaba siendo notificado de un caso de una persona que la estaban acusando de un crimen. Y esta persona, hermanos, aseguraba que no había estado en el lugar. Y el abogado de esta persona, en efecto, dijo que la persona no había sido porque físicamente no había estado en el lugar. Hermanos, y la prueba principal que se utilizó en el caso para que esta persona saliera libre fue el celular. Se fueron al GPS del celular y encontraron cada parte de donde el individuo había estado, la hora, inclusive lo que había hablado, y que en realidad esta persona no se encontraba en el lugar de los hechos al momento del asesinato. Entonces el celular prácticamente fue una prueba vital para este hombre, que fue sacado, podríamos decir, literalmente de la cárcel, mientras que el otro, ¿verdad? El que fue apuñalado, acuchillado y muerto, pues no apareció el que lo había matado. Si usted se da cuenta, también ahora pasa otro, hablando siempre de la comunicación, pasa otro efecto también. Es de que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, casi en todas partes, hermanos, hay cámaras. Entonces, cuando algo pasa, alguna cámara lo grabó. A mi casa se metieron los ladrones hace quizás 2 o 3 años. Y entonces el detective, cuando llegó, lo primero que dijo es si había cámaras cerca, y empezaron a ver cámaras por la cuadra donde yo vivo. En mi casa no hay cámaras, afuera. Sin embargo, había una cámara enfrente, otra cámara aquí y otra cámara en la esquina. Entonces se pudo ver a los individuos que habían entrado. Era un muchacho que inclusive era compañero de mi hijo en la escuela. Al muchacho lo apresaron, estuvo en prisión por las cámaras, la tecnología. El muchacho se había metido no solo a mi casa, se había metido a muchas casas de por esta área, por todo esto de aquí. Entonces, si usted ve en las noticias, la televisión ha sido también un instrumento, estas cámaras han sido un instrumento para agarrar a otros. Uno se queda asustado, qué rápido los agarran por las cámaras. O sea, estamos viviendo, hermanos, podríamos decir, en un mundo lleno de tecnología. Fíjense que en Guatemala murió un cantante famoso argentino hace 2 años. Ahora se me va el nombre de ese cantante, pero muy famoso.
Lástima que murió en Guatemala, ¿no? Porque en Guatemala fue que lo fueron a matar. Oh, ya sé. Argentino. Sí, argentino. Sí, Facundo sí, Cabral, Cabral. exactamente. Murió en Guatemala, pero hermanos, fíjese que a ese hombre lo agarraron, al que mató, a Facundo Cabral lo agarraron por las cámaras que había en el hotel, en Guatemala. Entonces, salió bien la cara del tipo que le estaba disparando, salió bien la placa del vehículo que lo mataron, pero salió todo. O sea, no solamente aquí en Estados Unidos, ya nuestros países también están llenos de cámaras, hermanos. O sea, que esto es una globalización. Entonces, en otras palabras, hermanos, la mucha cantidad de personas ha hecho que también sea diferente la manera en que nos comunicamos, la manera en que procedemos, ¿verdad?, en el mundo. Porque si usted se da cuenta también, hermanos, nosotros de una u otra manera estamos involucrados en la informática, en el cambio que está pasando, en lo que está aconteciendo. Entonces muchas veces nosotros, inclusive hablando siempre del celular, podemos ser testigos y podemos hasta grabar lo que está pasando. El hermano está grabando el programa, aunque las cámaras estas son un poco más antiguas. El celular quizás es la innovación más poderosa, porque la televisión también la teníamos antes. También hemos tenido el radio, que el radio es mucho más antiguo que la televisión. La prensa, que la prensa está mucho más antes. Los libros están mucho más antes también. Quizás el elemento que ha venido a cambiar el mundo es el teléfono, ¿verdad? Que es como una computadora portátil, que aquí uno lo tiene todo. Yo también mis mensajes, mis predicaciones, las veces las pongo en el celular. Y a veces no tengo ni que usar bosquejo, porque ahí lo tengo en el celular. Entonces yo estoy predicando, ves, estoy dando una clase a ustedes, y si ustedes se han dado cuenta que yo he sacado de mi celular apuntes, notas que he tenido, las he sacado de mi celular. Y entonces uno prácticamente, yo he visto hermanos en la iglesia, hermanos, en que ya no traen su Biblia, sacan su celular y ahí tienen la Biblia. Sí, muchos hermanos ahora están usando la tecnología. Hay iglesias donde dice enfrente el Wi-Fi para que la gente que lleve teléfonos se conecte. En otras palabras, la mucha aglomeración de gente ha hecho también que la tecnología crezca y que nosotros la estemos utilizando. No te duermas, varón. Lo agarraron la cámara. Nuestro librito todavía. Ya está grabado hoy. La tecnología, a punto que ya le entregamos la Biblia. ¿Qué opina usted acerca de eso? Yo opino que la palabra de Dios es poderosa donde quiera que la tengas. No importa que no la tengas físicamente. Si la tenés aquí, la palabra del Señor es poderosa y redarguye. Amén. Entonces, yo opino que la palabra de Dios igual de poderosa es tenerla en la mano como igual de poderosa tenerla en el celular. La única desventaja del celular es de que si se te va el internet te quedaste sin Biblia. Si se te acabó la batería te quedaste sin Biblia. Si se te mete un virus te quedaste sin Biblia. Así que no hay... Entonces esa es la única desventaja. Entonces la palabra la tenés siempre ahí, ¿sí, varón? Sí, analizando o pensando un poco acerca de esto, es ahí donde yo pienso que se va cumpliendo la palabra de Dios, que en los últimos días las Biblias serán quitadas. Y eso es lo que pasa, porque cuando lo que usted dice, cuando el teléfono, la señal se va o el teléfono se muere, ahí se acaba. Y otro punto que yo me estaba dando cuenta, que en el teléfono usted puede bajar 1000 cantidades buenas y ahí están las cosas malas también, malísimas, Sí. pervertidas. En cambio, en las Sagradas Escrituras, en el libro, solo tiene la Biblia ahí nomás. En el teléfono ahí está mezclado todo. Sí, ahí está, ahí tenés el mal a la par del bien. Pero cuando bajas un programa específico de la Biblia, ahí no te aparece nada. Cuando bajas un programa específico, el de la Biblia, Reina Valera, ahí te aparece cuál Biblia. Entonces, pero cuando te metes, donde está lo malo es en el internet.
sea, cuando uno se mete a la red totalmente, tú estás viendo un mensaje y a la parte aparece las mujeres desnudas para que cliques nada más y aparecen ellas. Solo un link. Y tú estás oyendo un mensaje. O sea, los dardos del enemigo están siempre a la par del bien. Porque hermanos, yo se los he dicho a ustedes, uno viene a la casa del Señor y pasa lo mismo. Ustedes están glorificando al Señor y de repente entra una hermana con un pantalón muy pegado y se le fue la bendición. Y usted ya no hay ni para dónde ver. ¿Por qué? Porque enfrente se le puso una hermana que vino con el vestido muy apretado, quizás muy ceñido. Entonces ahí también al culto viene la tentación. Porque siempre, hermano, no sé por qué, pero siempre en una iglesia, siempre hay una que anda vestida así. En todas las iglesias siempre hay una o dos o tres, a veces hasta cinco. En todas las iglesias. Eso quiere decir de que el diablo está donde quiera. Lo único es de que uno tiene que saber de que, como dice la palabra, este es un buen ejemplo para que entiendan lo que estoy diciendo. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Quiere decir de que nosotros nos podemos enojar, ¿verdad? Pero el asunto está, ¿qué vamos a hacer con el enojo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con ese enojo? Cuando te llegue el enojo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué herramientas vas a utilizar para que ese enojo se vaya? Entonces, si tú vienes y somatas, ahí entraste en pecado. Si tú vienes y dijiste una mala palabra en el momento de la ira, ahí está el pecado. El pecado no está en que tengamos pasiones, bajas pasiones. Porque todos, hermanos, dice la Biblia que fuimos creados bajo la maldición del pecado. Entonces nosotros todos, nadie puede ser aquí exento, puede decir de que no tiene pensamientos pecaminosos, bajas pasiones. La clave del creyente está que cuando esas pasiones vienen, las sometamos a Cristo y las transformemos, las cambiemos, las renovemos. ¿Para qué? Para que esas pasiones no hagan mella en nosotros, sino que hagamos como dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo en mis pasiones, sino es Cristo quien vive en mí. O sea, pero las pasiones las vamos a tener, pero hay que redimirlas, hay que cambiarlas, hay que transformarlas. Entonces, el punto ahora es de que nosotros sí podemos, que estamos viendo el internet y así va a salir por ahí alguna, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando alguien se aparezca por ahí? Pues nosotros mantenernos del lado del bien, ¿verdad? Porque la tecnología, hermanos, nos ha avanzado, nos ha cubierto. Otra cosa es qué estamos viendo en la televisión. ¿Qué estamos dejando que entre por ese medio informativo tan importante? ¿Verdad? Porque no es pecado ver noticias, hermanos. Tampoco es pecado ver algún partido de fútbol, como hoy, por ejemplo, que jugó el Real Madrid. Perdió, aleluya. Perdió, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No es pecado. El pecado sería que dejáramos de orar por ver el partido, ¿verdad? O sea, escoger porque perdió el Madrid, ver una cosa en vez de hacer la otra. El pecado, hermanos, en sí está en, por ejemplo, ponernos a ver novelas. Digamos que las novelas lo que hacen es que les quitan el tiempo, porque las novelas hay que verlas a cada rato y todos los días. Porque si una novela, uno está bien prendido en una novela, uno que no llegó a tiempo, y entonces dice uno, ¿ahora qué hago? Y entonces la pasa uno preocupado y la iban a día, matar. pues ya uno, o si no está uno regresando y grabando y perdiendo el tiempo. Yo pienso que las novelas lo que tienen es que uno pierde demasiado el tiempo. No es eso realmente. Sí, entonces el pecado está en que nosotros escojamos las cosas de la televisión por estar en la iglesia, porque las novelas también las dan en horario de culto. A cada rato tantas novelas. Sí, y a veces las mejores novelas a la mera hora de culto. Todo el El día. novelero, hermano. No, yo también no me queda ni tiempo de ver televisión.
yo digo a veces, ¿por qué pago tanto de cable si yo no veo televisión? Entonces, porque, por ejemplo, yo les digo mi itinerario. Ayer, por ejemplo, llegué a mi casa a las 11 de la noche. Llegué de mi trabajo secular como a las 6 de la tarde, me cambié, me bañé y salí a hacer otras diligencias. Y cuando regresé, yo voy al gimnasio a las 9 de la noche, me voy con mi hijo. A veces va mi esposa conmigo. Pero así como hoy, al salir de aquí, me voy a trotar un rato, porque por salud, ¿no? Todo mi hijo tiene que hacer ejercicio. Entonces, yo me doy cuenta que estoy llegando a mi casa super noche. Hoy salí de mi trabajo a las 6:30. Llegué y me cambié. Y la lección yo ya la había estudiado, el libro lo había estudiado desde el martes, vengo leyendo, porque ya casi me lo terminé. Entonces, desde el martes leyendo, yo leo por ratitos. Entonces, hoy todavía quería asegurar bien lo que les quería decir respecto al capítulo de hoy. Entonces llegué y me puse a leer. Estuve estudiando como 2 horas. Y entonces después de eso me vine para acá. En otras palabras, mi día no ha terminado. Pues después de aquí voy para el gimnasio. Yo termino como a las 11 de la noche hoy, 11 y media. Quiere decir de que hoy no voy a poder ni ver las noticias. Mucho menos ver una novela, hermanos. Dios me libre. No hay tiempo. Realmente no hay tiempo. Mi vida es una vida muy ocupada. Pero yo creo que el creyente debemos de ocuparnos en cosas del Señor. Fíjese, yo tengo una alumna que eso no se hace testificado. Yo tengo un asunto de migración, ¿verdad? Y yo lo estaba haciendo yo todo solito. Por ejemplo, mi esposa yo lo estaba pidiendo y todo lo hice yo solo. Entonces, pero llegó un momento en que a mí me trabé. Ya no pude más. Entonces, estando en clase, me recuerdo que estábamos en un examen, eso fue hace 15 días. Y entonces llegó una hermana que no terminaba el examen, ya había tocado el timbre, hermana, me tengo que ir, dame el examen. No, hermano, me faltan 2 preguntas, por favor, déjenme. Terminó las 2 preguntas ya la hermana y después ella yo le hice el comentario de la necesidad que tenía de migración. Yo le dije, bueno, a tener que hacer no sé qué. Hermano, pero si aquí tenemos una alumna suya, es abogada de migración. Entonces, ¿pero quién? Entonces ya me dice el nombre, ¿no? No puede ser tan jovencita, 25 años, y es abogada. Entonces dije, bueno, dame el número que me hace falta. Entonces el Señor, dije, que Dios me la puso enfrente. Y ya, esa misma noche estaba hablando con ella, ¿no? Y fíjese que ella de su casa se regresó y en esa noche fue y me dijo cuál era la situación. Y entonces ella me está ayudando ahora con el caso, pero el punto es de que, hermanos, realmente cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, Dios es el que se nos revela a nosotros y nos da las cosas en el momento que nosotros más lo necesitamos. Entonces, pero muchas veces nosotros nos quedamos callados y no decimos nada. La comunicación es muy importante, porque si tú te quedas callado, como yo estaba callado realmente, yo no había dicho nada de que tenía una necesidad, pero el comunicarle a esta hermanita que yo jamás me imaginé que ella me iba a dar una información que yo no tenía. Entonces el hecho, hermano, de comunicarse me hizo a mí aprovechar esta bendición. Ahora la hermana me está ayudando, pero hay que comunicarse. Si uno se queda callado, entonces, hermanos, resulta que la comunicación no viene. Entonces, punto número 2, la complejidad. La complejidad de la vida moderna también hace más complicado el proceso comunicativo. ¿Cuál sería la complejidad de la vida? ¿En qué se basa el libro en decir la complejidad de la vida? Hermanos, en la vida en sí, si nos ponemos a analizar, ninguno de nosotros la tiene fácil. La vida se ha puesto muy difícil, hablando primero por lo económico. A todos nos está costando salir adelante con todo esto de la recesión y eso. A todos nos está costando poder desarrollarnos y hacer lo que queremos, porque la vida está muy complicada. Otra cosa en la complejidad de la vida, hermanos, es en el asunto espiritual, en el religioso, podríamos decir, aunque nosotros sabemos que nosotros no estamos por religión.
Pero podríamos decir, hermano, de que la vida se ha complicado tanto al hecho de que las leyes están cambiando en base, no a nosotros, sino que, fíjese, en base al mundo. Está favoreciendo al mundo. Por ejemplo, la ley esta de que se casan los homosexuales está perjudicando inclusive las iglesias. Porque ahora, por ejemplo, este es un asunto delicado. Pero si por esta puerta entrara un par de homosexuales diciendo que quiere que este pastor los case, el pastor no tiene alternativa, podríamos decir, legal, para él decir que no, porque ellos tienen un derecho de casar, ellos tienen el derecho de ser casados por la ley de New Jersey. Pero si en el Estado hay una ley de que se puede casar. Por supuesto, aquí la hay. No, suponiendo si no la hubiera. Si no la hubiera, el pastor está libre. Pero como ahora la ley dice que hay que casarlos, Pero el pastor tiene que tener también una licencia para casar, casar. no para matar. No, necesita Esa película. Y al no tenerla, eso lo haría. Eso lo salvaría. Ujú. Él diría, no, yo no puedo porque no tengo licencia. Eso, pero al que tiene la licencia para casar, tiene que casar. Si no, va a tener problemas. Entonces, lo que quiero decirte es que la complejidad de la vida, la complejidad de la situación ahora inclusive espiritualmente está cambiando al punto que está perjudicando. Otra de las cosas complejas que hay ahora mismo, que podríamos decir que ha afectado a muchos de nuestros líderes, es el hecho, por ejemplo, de cuando se da ayuda psicológica a familias. Y cuando, por ejemplo, usted llega a saber que una niña o un niño ha sido abusado por su padre que es miembro de la iglesia, usted tiene por ley que denunciarlo. ¿Ya está entendiendo? No importa que sea su mejor amigo el hermano, pero la ley te obliga a hacerlo. Aunque uno crea que él puede cambiar dentro de la iglesia y que Dios puede hacer la obra en él. Si tú no lo demandas, si tú no lo denuncias, tú vas preso. Entonces, esas son partes de la complejidad actual de la vida. Mejor me quedo sin freno. Ahora, hermanos, yo sé de muchos líderes, amigos míos, que han tenido que denunciar inclusive a su mejor amigo, su mejor amiga. ¿Por qué? Porque el niño ha confesado cosas que han pasado dentro de la casa. Entonces, en ayuda psicológica. Entonces, esto es parte de la complejidad de la vida que tenemos ahora. Las leyes en parte favorecen a los líderes, pero en parte también los perjudican. Entonces, esta es parte, hermanos, del sistema en el que estamos viviendo. Entonces, tenemos el punto número 3. Dice, las desconcertantes fuentes de información que atestan la mente de los humanos deben ser superadas por un tipo de información estratégica. Si se quiere influir en la sociedad, en la iglesia y en el hogar. Quiere decir, hermanos, de que estamos nosotros como seres humanos, como parte de esta iglesia, como estudiantes del Instituto Bíblico, estamos saturados por demasiada información de todo tipo. Porque hay tanta comunicación, o sea, hay tanta fuente de información. Radio, la televisión, estos son los dos elementos que más nos invaden, la televisión y la radio, inclusive el celular, porque aquí también hay mucha información. A cada ratito te tiran textos, te tiran mensajes. Y entonces, la mente hoy en día del ser humano está tan saturada que cuando una persona se para en el altar de Dios a dar un mensaje, esa palabra tiene que ser poderosa e influenciar esa mente que viene saturada de la calle. ¿Están entendiendo? Porque venimos tan estresados, venimos tan saturados de tanta negatividad en la calle, que cuando nos sentamos en nuestras sillas a tratar de escuchar un mensaje, esa palabra tiene que violentar nuestra mente. Al punto, hermanos, que toda la información que nosotros tenemos en la mente tiene que quedar en segundo plano
a la altura de la palabra que sale de este lugar. Esta palabra tiene que ser poderosa. Entonces el punto número 3 de la comunicación es de que, hablando administrativamente de la obra de Dios, cuando nosotros estamos ahora en este mundo actual tan sofisticado, tan moderno y tan complejo, la palabra que sale de este lugar, hermanos, no puede ser una palabra mediocre. No puede ser una palabra raquítica. No puede ser una palabra simple. Tiene que ser una palabra que cambie las vidas, que cambie la mente, que regenere y refresque la vida. Porque si no, hermanos, no estamos en nada. El mundo afuera nos está influyendo más de lo que la palabra aquí está influyendo. Y ahí podríamos decir que podría estar el fracaso de un líder, de un predicador, de alguien que está exponiendo la palabra a este nivel. Porque tenemos, hermanos, que saber de que la gente que viene ahora mismo a la iglesia viene saturada, viene estresada, viene en problemas. Entonces, esa es la importancia de la comunicación en la administración de la iglesia. Dice toda administración y especialmente la eclesiástica. La eclesiástica es la de nosotros. Requiere una comunicación eficaz. Dice administrar es hacer ¿qué? Por medio de otros. El que administra es el que hace cosas, hermanos, pero no las hace él. Las hace otra persona, las hacen otro. ¿Ya están entendiendo? Entonces, administrar es hacer cosas, pero no hacerlas uno, sino que otros las hagan por uno. Entonces dice, una orden mal dada es una tarea mal realizada. El que no sabe mandar, no sabe hacer. Dese cuenta, hermano, que cuando uno está en un puesto de liderazgo, porque yo veo a ustedes, los veo como potenciales para líderes. Entonces usted tiene que saber de que cuando usted está en un puesto importante, usted tiene que saber de que lo que usted diga se va a hacer. Y si usted dice algo que está mal dicho, va a ser algo mal hecho. ¿Ya está entendiendo? Por eso es la importancia, hermanos, del que se para en este lugar, de un mensaje verdadero y no de un mensaje fracasado, ni de un mensaje anatema. Un mensaje anatema quiere decir un mensaje mentiroso, que haga creer a los feligreses una cosa y la verdad sea otra. Por eso, hermanos, es de que dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán tiempos de apostasía, donde la verdad, hermanos, puede ser que sea una mentira, y donde una mentira puede lucir como una verdad. Entonces, por eso es que en estos últimos tiempos, hermanos, nosotros debemos de saber y abrir bien los ojos y nuestro entendimiento para que la palabra que se nos dé sea una palabra de verdad, porque el que dice de aquí una mentira puede hacer de que destruya a la grey. Puede ser que lo que diga no esté bien pronunciado, no esté bien dicho y sirva de confusión. Por eso cuando Pablo le habla a los atenienses, una de las cosas más importantes que él les decía es que se cuidaran de los falsos maestros. Porque un falso maestro es como uno que da una orden mal dada. No un neófito. Por supuesto. Entonces, dice, obedecen a defectos en los canales comunicativos, ya sea tipo técnico como el lenguaje, mala escritura, mal entrenamiento o de carácter personal. El otro día yo les conté a ustedes, yo tenía un jefe que era malo y que él decía, a veces, hermanos, él era tan malo que en realidad en la compañía había un ambiente hostil. ¿Por qué? Porque la manera en que él se dirigía a las personas no era una manera adecuada, no era una manera apropiada. A veces, todavía él está ahí. Cuando él se equivoca, él no dice que él se equivocó. ¿Se equivocó el que hizo? Pues no, él nunca se equivocó. Aunque él dé una orden mal. Entonces podríamos decir de que este no es un líder, es un déspota, ¿verdad? Que manda a otros a hacer las cosas, pero lo que él hace, lo hace mal.
Bien. Dice, todos los sistemas informativos para lograr el éxito deseado, fíjese, estos necesitan, hermanos, ser enviados de una buena forma, ser bien colocados. Dice, ¿qué es la comunicación? Comunicar es percibir. Cuando una persona está hablando, no puede por sí sola asegurar que está comunicando. En otras palabras, yo puede ser que esté hablando mucho ahora, pero para yo verificar que lo que yo estoy diciendo, ustedes lo están recibiendo apropiadamente, resulta que no es tan fácil averiguar. ¿Por qué? Porque hay que preguntarle al receptor. Usted es el receptor, yo soy el comunicador y usted es el receptor. En otras palabras, para uno tener veracidad que uno está llegando a la mente, llegando al corazón, dice la psicología que uno debe ver a los rostros de las personas. Si yo veo que hay un hermano que se está durmiendo ahí, entonces quiere decir de que la comunicación no está llegando bien. Dios. Cuando el ministro está predicando la palabra, yo me pregunto, él está hablando, pronunciando la palabra. Ajá. ¿Qué pasa con los miembros que no apoyan la palabra? No hay un amén. Yo me pregunto, a veces la están poniendo en duda. Porque todos nosotros tenemos que estar en una... No, pero tú sabes que el silencio, dice que el silencio otorga. Cuando usted ve que hay mucho silencio, a veces es síntoma que la palabra está llegando a tal punto que la gente está tan inspirada y concentrada en lo que se está dando. Entonces, el que no haya respuesta inmediata, muchas veces se debe a que la gente está recibiendo, está poniendo atención. Entonces, el silencio no todas las veces quiere decir de que no hay atención. Hablando de lo que tú estás diciendo, pero hay, por ejemplo, también cuando uno está hablando, ¿verdad? En un mensaje, hermanos, el Señor Jesucristo viene pronto, ¿cuánto le esperan? Todos. Que es una pregunta directa. Y eso. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto le esperan? Amén. Pero si dicen amén a todos regularmente, a los dicen es porque están atentos a la Amén. Exacto. Pero yo no Eso es lo que... amén sin saber lo que está hablando Dios. También. Hablan del partido. No, pero por supuesto, Amén. qué bonito es cuando pasa lo que el hermano dice, que uno está hablando y en la motividad y no hay necesidad de decirles cuánto dicen, porque ya los hermanos dicen amén sin que uno les pregunte. Aleluya, se levantan para allá. ¿Cuántos están durmiendo? Amén. Sí, verdad, está en la reunión. Sí, porque... Dice que los 4 elementos de la comunicación Mano, son, no hablemos número de 1, eso viene en el examen, subraya, el emisor, el mensaje, el receptor y la respuesta. Esos 4. Entonces el emisor dice que en el caso de este estudio es el administrador. El administrador, hermanos, es en este caso, digamos que yo soy el emisor. Enviando mensaje. Yo soy el administrador porque yo tengo el control de lo que se está hablando aquí. Nadie está hablando sino que hay solo una persona hablando en este lugar. Entonces yo estoy administrando lo que se está hablando. Yo estoy considerando que lo que se está hablando en este lugar está basado en el libro porque a eso fui enviado. Si yo, como emisor, estuviera hablando otros asuntos que no conciernen al pensum de estudio y a la clase de la administración, yo estuviera errado como emisor y como administrador, estuviera fallando a mi ética como maestro
porque estuviera utilizando el tiempo del instituto bíblico diciendo cosas que no aplican, porque los que están aquí sentados vinieron a estudiar esta asignatura que se llama la administración en la iglesia cristiana, y el maestro está hablando cosas que no están en el pensum. ¿Ya están entendiendo? En este caso yo soy el administrador, el emisor, que está enviando un mensaje, pero el mensaje que yo estoy enviando es el apropiado, es el correcto, porque yo como administrador tengo el control de que sea así. Tengo el control de que los que están recibiendo, mis alumnos, estén bien enseñados. ¿Están entendiendo? Quiere decir de que este emisor está hablando palabra de verdad. Y no estoy comprometiendo el tiempo de nadie aquí, porque estamos hablando las cosas a las cuales hemos sido enviados. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Ahora dijeron amén. ¿Se dan cuenta? Y casi ni, por poco y no se los digo, pero hubieran dicho amén de todas formas. Pero entonces el emisor es el administrador. El emisor es el que controla lo que se dice. El emisor es el que controla, hermanos, lo que está completamente dicho para pronunciar. Entonces, el segundo punto es el mensaje. Dice, el mensaje debe estar exento de ambigüedades y equivocaciones. Lo que yo estoy trayendo a ustedes, lo que el emisor está diciendo, es un mensaje claro, pero el mensaje no puedo yo ponerlo, hermanos, a oscuras o en las sombras. O sea que yo no lo puedo ocultar, tengo que hablar claramente qué es lo que yo quiero decir. El mensaje tiene que ser claro, no ambiguo. Ambiguo quiere decir de que yo estoy rodeando y no llego al centro. Solo estoy diciendo cosas al derredor. Quiere decir, en otras palabras, como dice el dicho, estoy andando por las ramas. Porque cuando uno está diciendo algo, no te vayas por las ramas, ve al grano, te dice. Habla al grano. Entonces, cuando uno va a dar un mensaje, uno no se tiene que andar por las ramas. Hay que ir al grano. Hay que decir las cosas como son. ¿Verdad? El verdadero mensaje, hermanos, es aquel que no tiene miedo en decir la verdad. Muchas veces nosotros estamos dando un mensaje y sabemos cuál es la verdad y resulta que no la queremos decir por miedo. Muchas veces en nuestros púlpitos, porque esto hay que decirlo, hermano, se carece de autoridad y no se dicen las cosas porque se me va a ir el que más diezma. Ay Dios, si digo del pelo corto, si la hermana del esposo del que más da aquí tiene pelo corto, se me va a ir, y entonces no puedo hablar de eso. ¿Ya están entendiendo? Se tiene miedo a decir la verdad. No quiero decir que las que tienen pelo corto están en pecado, no. Es un ejemplo nada más. Sí, porque si no pues van a decir de que no, pero es un ejemplo. O, hermanos, no se puede entrar con sombrero a la casa del Señor, pero resulta que el más adinerado de la iglesia tiene un sombrero y entra con su sombrero, pero el mensaje no llega a esa persona porque el mensajero tiene miedo. ¿Ya están entendiendo? Sí. Otra cosa que pasa en el mensajero es cuando hay una verdad que hay que decirla, pero que uno no sabe cómo el pueblo va a reaccionar. Por ejemplo, les voy a decir un mensaje que es mentira. Si usted ha visto hablar a un político, los políticos dicen tantas cosas. Dicen y rodean de adornos todo lo que hablan. Cada vez que se pronuncian, flores salen de la boca de ellos, prometiendo aquí, prometiendo allá, pero todo es mentira. Miren, ahora mismo nosotros en Guatemala tenemos un problema
con un alto ejecutivo, para ser más explícito, con la vicepresidenta de Guatemala. Fíjese que la vicepresidenta de Guatemala, cuando ella estaba corriendo para ese cargo de vicepresidenta, viera todo lo que dijo. Puras mentiras. Pero una de las cosas que dijo ella fue: yo no me voy a ensuciar las manos ni voy a robar cuando esté en el gobierno, si ustedes me colocan ahí. ¿Saben por qué? Porque yo tengo 2 hijos que ya son hombres y yo como mujer los he llevado hasta ese nivel. Yo como mujer sola los he criado y los he logrado. Y no quiero que a mí me pase como al fulano que estuvo en la presidencia y cuando terminó su mandato salió esposado y sus hijos también. No quiero ser vergüenza para mis hijos. Lo dijo ella en el año 2011. Ahora, hermanos, le está pasando exactamente eso que ella dijo. Entonces, podríamos decir nosotros, hermanos, que los políticos, cuando ellos dan un mensaje, casi el 99% de lo que dicen es mentira. Por eso es de que el creyente no se debe meter en política, porque la política es muy sucia, hermano. Y cuando estamos en el altar de Dios, tenemos que saber que aquí tenemos que hablar la verdad. Y ninguna cosa debe intimidarnos a pronunciarnos, hermanos, con la veracidad de la palabra. Nada tiene que frenarnos en decir las cosas tal y como son. Entonces, el punto número 2, el mensaje tiene que ser claro. El mensaje tiene que ser potente. Vamos al 3. El receptor debe estar preparado. ¿El receptor quién es? Los que recibimos. Yo no sé si se dan cuenta ustedes, pero en la administración de la iglesia pasa un asunto. No en todas las iglesias, pero en esta yo lo he visto. Yo estuve en el culto de grabación y cómo me gustó ese culto. Pero fíjese de que cuando viene el mensaje, el receptor tiene que estar preparado, la grey tiene que estar preparada y la alabanza prepara el corazón. Cuando uno se mete en la alabanza, increíble, pero prepara el ambiente para la palabra. Cuando uno se mete en la alabanza y la adoración y uno canta esos coros con gozo, con júbilo, hermanos, uno se está compenetrando tanto que uno ya desea la palabra, ya desea que la palabra llegue, porque es como aquel corazón, hermanos, hambriento y necesitado de Cristo, que viene con una gran necesidad, que quiere oír palabras frescas que le cambien la vida. Entonces el receptor tiene que estar preparado a escuchar el mensaje. Antes de que éste llegue, ya el receptor tiene que estar a la expectativa de la palabra que se va a dar. ¿Verdad? Es bonito, hermanos, esperar una palabra. ¿Y qué palabra va a traer el pastor ahora? Ah, el mismo mensaje de Jonás. Eso es una desilusión. Ese mensaje lo predicó como 5 veces. Ya lo tiene trabajado. Pero imagínense que cuando el receptor dice eso, ya, como que el corazón, ya el desánimo se apodera de uno. A dormir, pobre. Por eso es de que el pastor tiene que prepararse mucho. Y por eso es que el pastor muchas veces invita a otros predicadores para que traigan palabra fresca, porque dicen, el pastor ya le sabemos todos los mensajes. Porque lo que pasa con el pastor es que es como siempre está con la misma ley y el pastor tiene su mismo estilo y utiliza el mismo vocabulario, No cambia. las mismas palabras. Por eso es que la palabra dice de que la oveja conoce la voz de su pastor. Sí. ¿Están entendiendo? Por ni modo también ya. Oye, el mismo mensaje. No le oigo. Se gozan ustedes, ¿no? No, que él dijo algo y que le digo, quedó grabado, te van a acusar por la cámara. No, esa es la mejor bendición, que esta bendición va a ser para otros también, los que están oyendo.
Exacto, esto es poderoso lo que estamos diciendo aquí. Entonces, hermanos, tenemos que saber de que el receptor tiene que estar preparado, esperando ese mensaje, con hambre, con gozo. Aunque sea el mismo mensaje, Pero hay que estar listo. gozárselo otra vez. Me voy a volver a gozarle el mensaje de Jonás. Así mismo, ¿eh? Es que cada vez, Tal vez hoy no va a ser la ballena Habla del diferente. tiburón. según la condición de... No, pero algo aprende uno. Algo en todo, en todo. Algo. Varón, tú dijiste exactamente lo que viene ahora. Puede tener- Aprende mucho. El próximo paso que ya nos van a sonar la campana. Vamos al último. Oigan, la respuesta o la reacción del receptor indica si realmente la comunicación fue eficaz o no. Fíjese, aquí es donde viene lo que el hermano dice. Salud, varón. Porque hermano, resulta en algo diferente. Fíjese, resulta que aquí somos aproximadamente 16, 17 alumnos. Y ustedes están escuchando lo mismo que yo estoy hablando. El mismo mensaje que yo estoy hablando ahora mismo. Sin embargo, si yo le pregunto a cada uno, 17 personas van a dar una diferente perspectiva de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el receptor, cada uno recibe el mensaje de diferente forma. Es increíble, hermanos, pero esa es la bendición de la diferencia del ser. Cada uno de ustedes enriquece este lugar porque cada uno de ustedes es diferente. Recibe la palabra diferente. Entonces, fíjese, pasa un efecto como de dominó, porque cuando el hermano vaya a predicar este mensaje que yo mismo estoy hablando ahora, porque él un día lo va a tener que predicar también, lo va a predicar diferente, de la perspectiva en sí propia de él. Así también mi hermano aquí, hermana Maritza, hermana Olga, cada uno de ustedes aquí está recibiendo el mensaje de una manera, pero cuando a usted le toque darlo, lo va a dar de su propia perspectiva, lo que usted captó. ¿Me están entendiendo? Entonces, como dice el hermano, quizás el hermano va a predicar sobre Jonás, pero de diferente perspectiva. Va a venir otro hermano, va a predicar de Jonás, pero de diferente perspectiva. Y así, muchos pueden predicar ese mismo mensaje, pero todos lo van a predicar diferente. Cada quien en su perspectiva. Así mismo. Ahora viene otro asunto, fíjese. Otro asunto que también nos lleva a la misma situación. Y es el hecho de la respuesta sirve también de retroalimentación para el comunicador, o sea, para mí. Yo también tengo mi propia respuesta. ¿Saben por qué, hermano? Ya ahorita vamos a ir. Yo también tengo mi propia respuesta, ¿no saben por qué? Porque si no, yo no estuviera dando clases aquí. Pero la respuesta que yo he tenido de ustedes de las clases que yo he dado, me da a mí el gozo para seguir viniendo a darlas. Porque me doy cuenta que lo que estoy proyectando me sirve a mí de retroalimentación. Porque yo me gozo también. Al ver que lo que se está siendo de provecho y está siendo de gozo para otros. Entonces, es una respuesta para mí como maestro. ¿Están entendiendo? Entonces, el último punto es la retroalimentación que causa no solamente a los alumnos, sino también al maestro. Que el Señor bendiga. Amén. Bien dicho.